exministro de Minas y Energía, Amílcar Acosta, que hasta ahora nos acompaña aquí en Noticias Caracol en Vivo. Sí, señor, pues efectivamente hay que hablar sobre este tema tan importante que no solamente tiene el componente político, sino también económico. Y usted lo acaba de decir, pues se conecta a esta hora Amílcar Acosta, que es exministro de Minas y Energía acá en Colombia. Y arranco con esa pregunta, Pablo. Claro. ¿Cuáles son esas implicaciones y qué hay detrás? Más que el tema político, es el tema económico y tiene que ver con el petróleo. Escuchábamos el discurso del presidente Trump hace unos días, donde decía constantemente la palabra petróleo. ¿Usted considera que definitivamente este hace parte del interés de Estados Unidos? Y además es que quiero agregarle más contexto, doctora Amílcar, porque ha dicho el presidente Donald Trump que van a recuperar lo perdido justamente durante estos años por el chavismo. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Laura, Pablo. Efectivamente, esta es una crisis que tiene muchas aristas, pero tal vez la más sensible de ellas tiene que ver con la economía y particularmente con el petróleo. Pues es bien sabido que Venezuela eh, conserva las mayores reservas de crudo del mundo, por encima incluso de Arabia Saudita. Son más de 300.000 millones de barriles de petróleo. Pero es más, Venezuela en los últimos tiempos, debido a las sanciones que le han sido impuestas, ha venido limitando su capacidad de producción, al punto que después de producir más de 3,5 millones de barriles de crudo, llegó a bajar hasta los 400.000 millones y más recientemente se ha mantenido esa producción alrededor del millón de barriles en la medida en que el gobierno de los Estados Unidos ha flexibilizado sus medidas retaliatorias contra Venezuela. Claro, doctor, cuando arrancó estos problemas de Venezuela internos, Venezuela, ¿cuánto exportaba de petróleo a Estados Unidos? Y ahorita, ¿por qué sería rentable para Estados Unidos recibir ese petróleo de Venezuela? Que muchos venezolanos también han dicho, pues Rusia y China han tenido este petróleo. Bueno, recordemos que Venezuela tiene una deuda con China como fuente alternativa de financiación, dado que a través de las sanciones impuestas se le han cerrado otras fuentes de financiación. Tiene una deuda que supera los 50.000 millones de dólares. Y esta deuda la ha venido pagando Venezuela con petróleo, al punto que más del 70% de las exportaciones de petróleo de Venezuela tienen este destino. De manera que el margen que ha tenido Venezuela en la comercialización de su producción es muy limitado. Ahora, Estados Unidos, desde luego, ha sido uno de los destinos que ha tenido la producción de crudo desde Venezuela, habida consideración de que una de sus empresas, Chevron, a pesar de las sanciones, ha seguido operando. O sea, Estados Unidos, las empresas petroleras de los Estados Unidos no han terminado de irse desde Venezuela. Esta empresa ha venido operando sin solución de continuidad y esto es lo que le ha permitido subir la producción, como lo dije anteriormente. Claro, pero Es importante. en cifras, doctor, antes cuánto Venezuela enviaba a Estados Unidos y en este momento en cuánto está, que por eso es ese punto importante de saber, Estados Unidos pues está interesado en ese petróleo de Venezuela, así Chevron no se haya ido. Bueno, si estamos hablando del millón de barriles al día, que es lo que se está produciendo en este momento, podríamos hablar de aproximadamente unos 200.000 barriles que tendrían como destino a los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el interés particular que tiene los Estados Unidos en el petróleo venezolano? Debido a que la producción de Venezuela es de crudo pesado y extra pesado. Y Estados Unidos
sobre todo en la costa sur de los Estados Unidos, las refinerías que están allí instaladas se cargan con crudo pesado. Y de allí el apetito que tiene los Estados Unidos por el crudo venezolano. Muy bien. Claro. Yo quisiera preguntarle también, porque usted hace unos segundos hablaba del 17% de las reservas que tiene Venezuela, pero también hablábamos con expertos el fin de semana y nos decían, pero hay un sistema obsoleto en Venezuela para poder explotar ese crudo, ese petróleo. ¿Estados Unidos estaría dispuesto a retomar esos sistemas? Bueno, lo anunció el presidente Trump, que es su propósito, logrado esta transición de la que él habló, buscar la normalización de las condiciones que permitan recuperar toda la infraestructura petrolera, tanto de producción como de transporte de crudo en Venezuela, que debido a que en los últimos años una empresa quebrada como lo es PDVSA ha perdido capacidad de inversión, entonces tenemos unas instalaciones obsoletas, deterioradas y con muchas dificultades para operar. Claro. Esto toma tiempo de todas maneras, esto no se va a poder recuperar de la noche a la mañana, pero es el propósito que ha manifestado el presidente Trump de comprometer a las empresas petroleras estadounidenses en hacer las inversiones que se requieran para reactivar la actividad hidrocarburífera en Venezuela. Claro, la respuesta la tienen las empresas que ponen ese dinero, ponen su plata en Venezuela, pero usted como experto calcula que más o menos se puede dar esa recuperación porque esa infraestructura está obsoleta. Indudablemente que ello es posible, pero toma tiempo y requiere de muchísimas inversiones. Le están hablando de inversiones que en un primer momento superarían los 10.000 millones de dólares de arrancada para poder estabilizar en primer término la producción y luego tener una producción incremental en Venezuela. Claro. Cuando hace las declaraciones Donald Trump y dice vamos a mantenernos en Venezuela mientras avanza una transición, eso lo digo en materia política, ahora hablo en materia económica, usted dice Estados Unidos nunca se ha ido de Venezuela y mucho menos ahora cuando en su declaración menciona 23 veces la palabra petróleo. Sí, Venezuela sigue siendo para los Estados Unidos una fuente de aprovisionamiento de crudo. El mantener a esta empresa estadounidense de petróleo en Venezuela, a pesar de las sanciones, a pesar del bloqueo que Sí. viene realizándose recientemente, que incluso está afectando, y este es otro aspecto a considerar, y es que varios buques tanqueros que transportan el petróleo venezolano hacia los destinos de su exportación, también ha limitado de alguna manera el margen de acción que tiene el gobierno venezolano y que en la medida en que asuman estas empresas estadounidenses mayores compromisos, mayores inversiones y operen el sistema, muy seguramente esto va a contribuir a aumentar las exportaciones y de paso esto va a influir también en el precio que está hoy a la baja y que muy seguramente el impacto que tendría la normalización, la estabilización del sistema de producción, transporte y exportación de Venezuela va a mantener esa tendencia bajista en los precios internacionales del crudo. Y recordemos que la mayor parte del petróleo que exporta Colombia es también crudo pesado. De manera que el crudo, el mayor crudo que se produzca en Venezuela, va a competir con los volúmenes que exporta Colombia. Estamos en el mismo nicho de mercado. Muy bien, pues doctor Amílcar Acosta Medina, exministro de Minas y Energía, como siempre, es un gusto tenerlo en este espacio.
Con mucho gusto y buenos días. Mire lo importante de lo que él nos habla. Importante. Varias conclusiones. La primera es que la infraestructura para poder tener ese petróleo de venezolano o que llegue a Estados Unidos pues está obsoleto. Son miles de millones los que se tendrían que invertir para poder pues construir esa industria tan importante porque el recurso está ahí. El problema es la infraestructura que se dejó perder, se dejó dañar de alguna manera. Eso es lo primero que dice. Dos, pues definitivamente Estados Unidos está interesado en meter esa platica, en meter ese dinero porque en estos momentos pues China o Venezuela tiene más bien una deuda con China y por eso ese petróleo es el que llega a China y parte también llega a Rusia. Laura, le tengo las voces, le tengo la voz de Donald Trump hablando del tema de petróleo en medio de la rueda de prensa, incluso la voz también de Marco Rubio. Vamos a escuchar lo que han dicho ellos en materia de eso económica frente a toda esta operación que hicieron. Haremos que nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura petrolera que está muy deteriorada y empiecen a generar ingresos para el país. El régimen socialista nos la robó durante esas administraciones anteriores y la robaron por la fuerza. Eso constituyó uno de los mayores robos de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país. No hay una guerra. Estamos en guerra contra las organizaciones de narcotráfico, no contra Venezuela. Estamos aplicando las leyes estadounidenses en lo que respecta a las sanciones. Tenemos identidades sancionadas, acudimos a los tribunales y seguimos reservándonos el derecho de tomar medidas contra las drogas que se traen a los Estados Unidos y que son operadas por organizaciones criminales transnacionales, incluido el cartel de los soles. Así que, por supuesto, el líder del cartel está ahora bajo custodia de Estados Unidos y se enfrenta a la justicia estadounidense en el Distrito Sur de Nueva York, y ese es Nicolás Maduro. Así que hemos hecho grandes progresos. Muy bien, 11:30 minutos. Ahí estaban entonces las declaraciones. Vamos a esta hora con la portada del Washington Post, justamente hablando también de este tema a las 11 de la mañana, 30 minutos. Vamos a ver la portada a esta hora aquí en Noticias Caracol en vivo y también en segundos vamos a seguir con el análisis precisamente sobre la historia en Venezuela, pero también lo que tiene que ver a propósito de todo este operativo en el que fue capturado Nicolás Maduro.